Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Muchos saludos. Dios derrame sobre todos ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Les dé experiencias gratas, les dé visiones, les dé sanidades, les dé un nuevo corazón que precisa, les permita hablar nuevas lenguas y todos aquellos dones que ustedes anhelan tener para trabajarle a Dios y un día presentársele con muchos frutos. Son mis anhelos para todos mis hermanos y mis hermanas, desde el más pequeño a más adulto. En esta noche voy a compartirle acerca del amor de Dios hacia nosotros. El amor de Dios hacia nosotros, la mejor expresión de amor que el hombre pueda citar, que pueda experimentar, es el amor de nuestro Dios. Un verso en el Evangelio de San Juan dice en qué consiste ese inmenso amor. Y dice en Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Capítulo 3, verso 16. He allí la expresión de amor de Dios hacia usted que me escucha, hacia todos nosotros, hacia cada uno, desde el más pequeño al más adulto. ¡Qué amor tan inmenso! Dice, de tal manera. Una palabra en este verso que lo ubica el Señor como algo muy grande, muy maravilloso, porque de tal manera, incomparable lo que viene a continuación después de decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera nos amó Dios, hermanos, que Él envió por usted, por cada uno de nosotros, por este servidor, nos envió a su Hijo unigénito. Lo envió por nosotros, conociendo el destino de la humanidad, conociendo lo que iba a recaer en nosotros, que era la condenación eterna. Vino por nosotros. El apóstol Juan en su primera carta dice, porque Dios nos amó primero. Y es que Él dio el primer paso para conciliarnos entre nosotros y Él. Él abrió esa puerta para que nosotros le amemos, recordándole que el primer mandamiento precisamente tiene que ver con ese sentimiento profundo hacia nuestro Dios. Le amarás con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Dice que este es el primer mandamiento. De manera que se sigue estos caminos tras un sentimiento, tras un agradecimiento profundo que no tiene comparación. Nosotros experimentamos el amor de
de ser padres, el amor de ser hijos, el amor de esposos, el amor de el cariño hacia determinada persona, pero el amor de Dios es para siempre, nunca dejará de ser, y ese amor es mucho más grande, y les digo por qué. Porque mi Señor Jesucristo, por usted y por mí, cargó un pesado madero, y tras él iban azotándole, y todo lo soportaba por usted y por mí. Todo lo sufría por usted y por mí. Y previo a esto, ¿qué no le hicieron? Que si le dieron puño, si lo azotaron, si lo escupieron, todo por usted y por mí. Todo lo soportó para llevarnos a la salvación eterna. Todo lo sufrió para que tuviéramos identidad, tuviéramos vestiduras blancas, estuviéramos bendecidos, fuéramos también llamados reyes y sacerdotes. Qué amor tan grande la de mi Señor Jesucristo hacia todos nosotros. Y saber que lo traspasaron, saber que agonizaba por nosotros, y notemos algo que se da en este caso, ¿no? Nuestra hermana nos enseñaba que Jesús es rey, ¿no? Y Jesús dijo ante Pilato, mi reino no es de este mundo. Claro, un rey usa corona. Un rey tiene una corte. ¿Cuál fue la corte humana que el hombre le hizo al Señor? Dos personas viles a su lado agonizando también. Una corona que no era de oro, una corona de espina. Y un título que decía, como para burlarse, este es el rey de los judíos. Él podía negarse desde un principio, pero todo lo sufrió por usted y por mí. Su sangre, como nos explicaba nuestra hermana María Luisa, se derramó para el perdón de mis pecados. Y murió por mí, es decir, que nosotros merecíamos tales castigos por nuestras rebeliones, indiferencia, pecado, rebeldía. Nosotros merecíamos lo que Él sufrió. Pero Él nos representó santo, perfecto, y por ello estaba seguro que iba a resucitar por nosotros. Bendito sea nuestro Dios. ¡Qué amor tan grande! En el Salmo número 51 hay unas palabras muy lindas del Señor intercediendo por nosotros, intercediendo por usted, intercediendo por mí. Y Él le dice al Padre, orando en lugar de usted, le hablaba al Padre en lugar de usted, hermano, hermana, niño, niña, adultos. Le dijo al Padre en lugar de nosotros, le dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Le decía al Padre por usted y por mí, por todos nosotros, le decía, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué abogado tenemos ante el Padre? El diablo siempre nos acusa, siempre desea el mal para la raza humana. El diablo quiere la condenación del hombre. Como ya él está condenado, él quiere que también nosotros seamos condenados. Pero tan hermoso, mi Señor, que como nuestro hermano mayor, como nuestro representado ante el Padre, le habla de esta manera a nuestro Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por ello que nosotros aconsejamos no faltarle al Señor, no conociendo su amor, no darle la espalda, no despreciar esta salvación tan grande, esta oportunidad única. En el Salmo 22, el salmista ungido, tomado por el Espíritu Santo, vio las aflicciones del Señor, vio los momentos en donde el Señor agonizaba por nosotros, sus palabras, su parecer, discúlpeme, su parecer al instante que las cosas se iban dando. Y él decía, allá en aquella cruz, colgado en aquel madero, decía, en el verso 6, decía, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele Dios, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Qué lindo, a pesar de ver la agonía, la aflicción, tú eres mi Dios. Un amor inquebrantable por todos nosotros. Un amor que no tiene comparación. Todo lo sufrió por nosotros. Dice también, no te alejes de mí. Dice también en el verso de este mismo capítulo, verso 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Todo esto lo vivió el Señor siglos después. También Isaías en el capítulo 53 escribió acerca de las aflicciones del Señor. El profeta Isaías, tomado por el Espíritu Santo,
vio todas estas experiencias que siglos después se iban a estar ocurriendo, pero todo por nosotros. El justo por el injusto, el bueno por los malos. Qué bueno que Él dijo, yo no vine por los que ya están sanos, sino por los enfermos, pero enfermos del alma, enfermos del corazón, enfermos de esa conciencia, de esas mentes tenebrosas que nos llevaba cautivos y por ello éramos hijos de la ira. Estábamos muertos en vida, sin Dios, sin esperanza. Pero en un momento dado nos llevó a sus atrios, ya sea por sueño, por visión, por profecía o por una persona que Dios usó para que yo conociera estas verdades. Isaías 53, interesante, todo lo que estos versos destacan acerca de su muerte, acerca de lo que Él vivió. El verso 4, 5, 6, todos son lindos, el tiempo no me da, pero me detengo en el verso 11. En el verso 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá el fruto de sus padecimientos, de sus sufrimientos, de sus dolores, de la humillación que recibió. Verá el fruto de todo eso, de todo ese amor que Dios nos ofreció a través de Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces leemos en la Biblia, el que no dejare padre y madre, por ejemplo, no es digno de mí. Mucha gente tropieza, mucha gente se escandaliza, mucha gente dice, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué Él me dice que deje a mis padres, a mis hijos? ¿Por qué? Es que Él nos amó primero y su amor fue todos estos y muchos versos más que no alcanzo a leer, lo que Él hizo por nosotros. Pero dice que cuando le damos la preferencia, el primer lugar, todo lo va a añadir. Recibiremos 100 veces más, mejores padres, mejores hijos. Todo cuanto creemos que hemos perdido, lo vamos a recuperar y mejor. Bendito sea nuestro Dios. Porque de todas maneras, para los que se escandalizan y dicen, no, yo no acepto esto, sepa que ese amor será pasajero. La muerte sencillamente no lograremos seguir disfrutando de aquellos seres queridos. En cambio, el amor de Dios sí nos permitirá recrearnos, ver su rostro, contemplarle, alabarle, o todo lo que Dios nos tenga preparado en la eternidad. Verá el fruto de la aflicción de su alma, ese fruto, ese pueblo santo, esos apartados para Él, esos que le alaban, esos que le han entendido, que le sirven, esos que a estos que los tienen a Dios en primer lugar y que saben de ese inmenso amor. Ellos son el fruto de la aflicción de su alma. Y dice además, y quedará satisfecho. Qué lindo, mi Señor, que su obra en la cruz del Calvario no fue en vano.
Por ello el eunuco de Candace, cuando leía precisamente estos versos, él quería entender, él quería saber, y a pesar que él fue a adorar a Jerusalén de acuerdo a lo que él ya creía, en otras creencias, él vio esto tan lindo, tan hermoso, que a pesar que era un lugar desértico, él deseó y vio incomparable el amor de Dios cuando leyó estos versos de Isaías 53. Decía el Señor: dejad que los muertos entierren a los muertos. Y de verdad que nosotros, sin el Señor, estábamos muertos en vida. Y dice, para finalizar, dice en Efesios capítulo 2, en el Nuevo Testamento, y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida, bendito sea nuestro Dios. Nos perdonó nuestros pecados. Nos ha venido transformando. Nos ha venido dando vestiduras. Nos está preparando para la eternidad. Su obra en la cruz del Calvario no fue en vano. El hombre de aquel entonces pensó que se logró el triunfo, pero el triunfo se logró allí en la cruz cuando estábamos siendo ganados por sangre, precio a precio. Fuimos comprados a precio de sangre, quitándole el Señor el imperio al diablo, que era la muerte, para darnos ahora vida, vida de abundancia y vida eterna. Dice además el verso 2, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, al diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia o en las personas que no conocen este evangelio, siguiendo las corrientes de este diablo, motivando el diablo que la humanidad haga males. Pero bendito sea mi Dios, que nos ha llamado a su casa, a su congregación, donde hay hombres y mujeres de Dios, donde me impusieron mano y habló a mi vida el Espíritu Santo, y desde entonces caminando y cada día deseoso de perfeccionar más y más este inmenso amor que ahora nos corresponde brindarle a nuestro Dios. El pecado no se compara a esto. El pecado es enfermedades. El pecado acorta la vida. El pecado es decir, es transgresión, es ser enemigo de Dios. El pecado es hacer la voluntad del diablo. Pero cuando hemos abierto nuestros ojos a Dios, vemos que sus caminos son deleitosos. Nos deleitamos en las leyes de nuestro Dios, nos recreamos en sus maravillas, haciéndonos Dios sus testigos para seguir pregonando, disfrutando de todas estas ricas bendiciones. Como dice aquel coro, ¿para qué pecar? ¿Para qué pecar si ya soy salvo? Le doy gracias a mi Dios por enviarnos a su Hijo amado, por demostrarnos en su Hijo ese infinito amor que no tiene comparación. Gracias, mi Dios, por ese amor tan grande. Cuánto tú me amas, oh Dios. No me negaste
camino a Jerusalén no nos negaste, Señor. Tus discípulos vieron que para qué te hacías daño, no conociendo los planes del Altísimo, que era, mi Señor, llegar al pueblo gentil, a nosotros, los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Rey, y la bendición del Espíritu Santo llueva, caiga, se manifieste en medio de tu pueblo, bendito Dios. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga a todos.